Hoy vamos a hablar sobre comparaciones. Dos tipos de comparaciones que se ubican dentro de lo que es la prueba de hipótesis. Y la prueba de hipótesis era algo que se ubicaba dentro de lo que era estimación. Si ustedes se acuerdan, era aquello de la estimación puntual y la prueba de hipótesis. Era lo que tenía el programa, creo que la semana pasada. La presentación que hice es una presentación que está terriblemente cargada, pero terriblemente cargada, porque en realidad la hice así para que sirviera de notas, para que sirviera de folleto, porque en el folleto la parte esta de comparaciones y de prueba de hipótesis no me gusta cómo está. Entonces, lo hice así y la presentación les quedará como una especie de folleto de consulta de lo que vamos a ver hoy. No es nada complicado, pero sí se van a encontrar con una presentación muy, pero muy, 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 muy densa, muy, muy, muy cargada. Eh, Otra novedad, por decirlo de alguna manera, es que vamos a incluir el programa Excel en el trabajo de hoy, por lo menos en la primera parte. Ya en la segunda parte, ya de nada nos sirve Excel. Es preferible utilizar el Infostat. En la primera parte también podemos utilizar el Infostat. Lo que pasa es que es un poco más complicado porque el Infostat no es tan versátil como si lo es el Excel, sobre todo para ese tipo de cosas que necesitamos hacer en esta primera parte de las comparaciones. Entonces, vamos a trabajar un ratillo con Excel y vamos a trabajar luego con Infostat. Ustedes entonces van a conservar allí la presentación, van a hacer como si fueran notas. Repetir la presentación es simple y sencillamente volver a leer y repasar y estudiar el contenido que tienen y pues ese es el objetivo que perseguía con esta presentación. No la he subido, no la he subido porque acabo de terminar, o sea, todavía cuando estábamos esperando a que llegara un poco de gente, estaba poniendo yo subtítulos y cositas así por el estilo a la presentación. Así que probablemente hagamos un recreo y en el recreo la suba al sitio web de, del curso. Bueno, voy a compartirles la pantalla y les voy a pasar de una vez el PowerPoint de la presentación. Como ustedes pueden ver, ya desde la pura entrada, ya es densa. Pero fíjese que se presenta no como una presentación, sino que como notas del curso, ¿verdad? Hay algunas cosas que ustedes van a ver con Javier, pero yo las volví a incluir aquí en estas notas, por decirlo de alguna manera, para
Pues para que queden en alguna parte evidenciado el hecho de que nosotros aprendimos a utilizar esos conceptos. A manera de propaganda, debo decirles que la información que vayamos a utilizar en esta presentación o en estas notas corresponden al curso de manejo integrado. Y entonces, estos datos los lo produjeron colegas de ustedes de semestres anteriores y yo agarré los datos para utilizarlos en, en esta presentación. Las comparaciones más comunes, y entonces aquí viene como introducción. Vamos a hacer una especie de resumen. El primer ejemplo que vamos a hacer es simple y sencillamente comparar el promedio de un grupo de agricultores contra un promedio nacional. Y los promedios nacionales, esos provienen de censos agropecuarios que se hacen cada 5, cada 10 años, una cosa así. El censo a mí me produce, digamos, una estimación total y completamente confiable, prácticamente como que si fuera el parámetro de la población. En teoría, a la hora de hacer un censo, yo tengo que salir y consultarle absolutamente a todos los productores de frijol cuánta tierra tienen, qué tipo de frijol siembran, cuánto, cuánta tierra siembran, cuál es la producción que obtienen, para qué usan esa producción, si es para autoconsumo, la utilizan para la venta, o la usan para trueque, o la usan para pagar el uso de la tierra, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de cuestiones que se pueden hacer y entonces esas son las encuestas que normalmente hacen los censos. Sin embargo, a pesar de que se les da el valor de parámetro a los datos que me da un censo, pues también es lógico pensar que no le vamos a llegar a todos los productores en un censo. Algunos se me quedarán por fuera y por lo tanto, entonces no vamos a tener el valor del parámetro como tal, pero se le da el valor de parámetro. Vamos a ver. Bueno, todo lo demás es simple y sencillamente explicando un ejemplo que vamos a utilizar para, para esquematizar, digamos, este tipo de comparación, ¿verdad? Dice que el grupo que se consultó son frigoleros de Pérez Celedón. En términos estadísticos, esta vendría a ser una muestra. Con las producciones de cada uno de ellos, obtenemos un promedio. Y ese promedio lo vamos a representar con X barra o con Y barra, como ustedes quieran. También podemos obtener una desviación estándar con esos datos que me dan los productores. Y esa desviación estándar la vamos a representar con S, ¿verdad?
para acordarnos de que esta es una estimación de la desviación estándar. En ambos casos se dice que los valores muestrales estiman a los parámetros poblacionales, eso ya lo hemos mencionado cientos y cientos y cientos de veces. Ok. El procedimiento de prueba de hipótesis, aquí es donde empieza ya el asuntito de la prueba de hipótesis. El procedimiento de prueba de hipótesis inicia con la formulación de una hipótesis nula. Siempre se establece un sistema de este tipo, hipótesis nula y hipótesis alternativa. Fíjese que aquí abajo están la hipótesis nula, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre se plantea de esta manera. La media, digamos, de los frijoleros de Pérez Celedón sería esta, que está acá, y esta sería la que me da el censo. Por eso dice la media de Costa Rica, de todos los frijoleros de Costa Rica, supuestamente. Entonces aquí estamos comparando contra este parámetro poblacional. Y resulta que la hipótesis nula que se establece siempre dice que no hay diferencia. No existe diferencia entre esas medias. Nunca hay diferencia entre las cosas que van dentro de la hipótesis nula. Nunca. Y la hipótesis alternativa dice que sí hay diferencia. Entonces, establecemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Se debe recordar que la formulación de la hipótesis se debe hacer en términos poblacionales, ¿verdad? Por eso es que estamos usando allí mu de Pérez Celedón es igual a mu de Costa Rica, ¿verdad? La hipótesis nula dice que en síntesis que los frijoleros de Pérez Celedón producen tanto igual que el promedio nacional. Eso es lo que dice la hipótesis nula. El requisito de que el planteamiento se haga en términos poblacionales hace que cualquier prueba de hipótesis se realice utilizando errores estándar en vez de desviaciones estándar. ¿Se acuerdan que nosotros hacemos la diferencia de lo que es la desviación estándar cuando hacemos una distribución de datos y el error estándar cuando hacemos una distribución de estimaciones, ¿verdad? Y entonces aquí lo que estamos trabajando con estimaciones y por lo tanto entonces debemos trabajar con errores estándar. Es importante tener en mente que la desviación estándar es una medida de la dispersión de los datos y que el error estándar es el índice que cuantifica cuánto se apartan las estimaciones muestrales de sus correspondientes parámetros. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el error estándar es una medida de precisión. En cambio, la desviación estándar es una medida de dispersión. Eso es importante que ustedes lo tengan en mente y que le den cabeza y le pongan su ratico y sus horas nalga a entenderlo porque es importante resolver este asunto. El error estándar es una medida de precisión y la desviación estándar es una medida de dispersión. Comparación entonces de una muestra contra un estándar. Y vamos a hacer un método gráfico. Entonces dice, la comparación más sencilla en que se puede pensar es aquella que generalmente se hace entre un valor que recién se observa y un valor que es de todos conocido. Vamos a ver qué es lo que es el ejemplo que vamos a utilizar acá. Café. Producción de café. El promedio nacional
casi todos los estudiantes de agronomía saben que el promedio nacional de producción de café es de 45 fanegas por hectárea, que la producción de maíz es de 5 toneladas métricas por hectárea y la producción de frijoles 1.5 toneladas métricas por hectárea. Esos son valores del censo agropecuario. Por eso es que generalmente todo el mundo maneja esos valores. Estos son valores que se han conocido por mucho tiempo y que fueron establecidos mediante censos nacionales agropecuarios en años anteriores. Ok. Puede ocurrir que alguna persona requiera hacer un estudio de la zona frijolera de Pérez Celedón y para eso entreviste a unos 30 productores de grano. A cada uno de ellos pregunta cuánto frijol produce por hectárea. El resultado de la entrevista es el siguiente cuadro. Entonces ahí tenemos los 30 datos de producción. Fíjese que aquí va desde 0.65 toneladas métricas por hectárea hasta, creo que el más alto es 2.3 toneladas por hectárea. Entonces, y por otro lado tenemos del censo agropecuario que el promedio nacional es 1.5 toneladas métricas por hectárea. El promedio de Pérez Celedón es 1.506 toneladas métricas por hectárea, ¿verdad? Y entonces allí ponemos, simplemente para recordar, X barra de Pérez Celedón es una estimación de mu de Pérez Celedón, ¿verdad? Excel tiene ¿qué será? Un comando que saca las, las estadísticas, un resumen de estadísticas igual que Infostat. Así que esto perfectamente nosotros lo podríamos haber obtenido de Infostat. Me da la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, bla, 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 etcétera, etcétera. Ya nosotros hemos sacado datos de este tipo anteriormente. Estos datos se refieren a los datos que venían en el cuadrillo anterior, ¿verdad? Los 30 agricultores a los que se les preguntó. Esto simple y sencillamente me sirve la media y el error típico, ¿verdad? El error típico, Excel le llama error típico al error estándar, ¿verdad? Fíjese que usted puede perfectamente darse cuenta de que este es el error estándar cuando usted agarra la desviación estándar 0.49 y divide entre la raíz de 30. Al dividir entre la raíz de 30 le da 0,0912, bla, 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 bla. Entonces, el error típico es el error estándar. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo que voy a hacer con esto es un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza en donde esta es la formulilla de un intervalo de confianza. La media, más menos, y entonces aquí le ponen Z. Esto es lo que ustedes van a encontrar en los libros. Pero generalmente esto es igual a 2, ¿verdad? Y este es el error estándar de Pérez Celedón. Y entonces, a la media, yo le sumo el 2 por el error estándar y le resto la media por el error estándar y entonces tengo los extremos del intervalo de confianza, que iría desde 1.32, 1.33 hasta 1.69. Ese sería el intervalo de confianza de la media de Pérez Celedón. ¿No? Aquí está la misma explicación aquella.
la desviación estándar entre la raíz de 30. Y entonces, nosotros gráficamente hacemos el intervalo de confianza. Aquí está la media de Pérez-Celedón, los extremos, y resulta que el promedio nacional de 1.5 es un valor que está dentro de el intervalo de confianza de Pérez-Celedón. En este caso, nosotros decimos que no puede haber una diferencia entre el promedio de Pérez-Celedón y el promedio nacional, porque este está dentro del intervalo de confianza. Si el promedio nacional hubiera estado por aquí, o el promedio nacional hubiera estado por aquí, entonces allí hubiéramos tenido una diferencia significativa entre el promedio de los frijoleros de Pérez-Celedón y el promedio nacional. Entonces, fíjese que ese es un tipo de comparación y que se resuelve gráficamente, ¿verdad? Esa misma comparación yo la puedo resolver numéricamente. Ya nosotros habíamos hablado de Z y dijimos que Z en ese momento nosotros pues no le vamos a necesitar gran cosa porque la calculadora de Infostat me da el valor utilizando las unidades reales de la variable y por lo tanto yo no tengo que transformar a valores de Z. Pero para las comparaciones estas sí es digamos que es un poquillo más cómodo utilizar Z. Z originalmente era la media menos mu dividido entre la desviación estándar, ¿verdad? Y entonces aquí Z se convierte en la diferencia de dos medias, ¿verdad? La media muestral, la media poblacional y el error estándar, ¿verdad? Que viene a ser la desviación estándar de la distribución del parámetro, de la distribución del estimador, perdón. Ok. Entonces, sabiendo eso, yo tengo que el promedio de los agricultores es 1.51, el promedio nacional es 1.50, la desviación estándar de los datos de los productores es 0.49, n es igual a 30, el error estándar es la desviación estándar entre la raíz de 30, que sería 0,09, y acá el valor de Z entonces va a ser C2 menos C3 dividido entre C6. ¿Vale? Entre C6. El valor de Z sería 0.11, por decirlo de alguna manera. Y entonces vamos y averiguamos la probabilidad de este valor de Z. Y resulta que la probabilidad de este valor de Z es de 54. ¡Ay, carajo! ¿Y qué le pasa? 54,4%. Por lo tanto, esta probabilidad es muy alta. Por lo tanto, este valor de Z nunca puede ser significativo. Y al no ser significativo este valor de Z, la diferencia que hay entre estos dos promedios, que es donde se origina el valor de Z, no puede considerarse significativa. Y entonces ya tenemos una forma gráfica y una forma numérica
de comparar un promedio local y un estándar. En este caso estamos utilizando un estándar nacional. Perdón. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Ajá. Ok. Vamos a ver. Aquí lo que vamos a hacer es comparar dos muestras. Y aquí ya yo no voy a comparar el promedio de una localidad contra el promedio nacional o el estándar nacional, sino que voy a comparar dos muestras. Y entonces tenemos una media calculada en la zona norte y una media que ya tenemos nosotros calculada en Pérez Celedón, ¿verdad? Aquí están los 20 datos para calcular el promedio de la zona norte. Esto es los datillos que me tira las estadísticas de estos datos de la zona norte. Y entonces aquí lo que voy a hacer gráficamente es un intervalo de confianza para los frijoleros de la zona norte y un intervalo de confianza para los frijoleros de Pérez Celedón. Ahí está. Y entonces los ubico, la media, los extremos del intervalo de confianza de Pérez Celedón, el intervalo de confianza de la zona norte. Varias cosas podemos ver nosotros en este método gráfico. Primero, los intervalos de confianza no traslapan. Eso quiere decir que yo puedo perfectamente decir que este promedio es estadísticamente distinto a este otro. Porque si trasladaran los intervalos de confianza, ¿verdad? Entonces quiere decir que vamos a tener valores aquí en común, que puede asumir el promedio de Pérez Celedón y también el promedio de la zona norte. Y eventualmente ese promedio puede ser total y completamente igual. Y entonces, ante esta posibilidad, la estadística dice, este promedio y este otro promedio, aunque numéricamente son diferentes, por el hecho de que sus intervalos de confianza traslapan, se consideran estadísticamente iguales. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a borrar esto. Para poderlo ver. Ok. ¿Qué más se ve aquí? Bueno, se ve que el intervalo de confianza de la zona norte es más corto, es más estrecho que el intervalo de confianza de Pérez Celedón. Esto lo que quiere decir es que la producción frijolera de la zona norte es como más homogénea. Todo el mundo produce de manera muy similar. Las cantidades que obtienen son muy similares. Por eso es que hay poca variabilidad y al haber poca variabilidad, entonces el intervalo de confianza es estrecho. Mientras que en Pérez Celedón es la situación contraria. Hay una gran cantidad de variabilidad entre las producciones de los frijoleros. Y por lo tanto, entonces tenemos un intervalo de confianza muy ancho. Sin embargo, a pesar de eso, no traslapan y se consideran significativamente distintas. Fíjese que es la primera vez que podemos decir que algo es estadísticamente distinto
o significativamente distinto, ¿verdad? Vamos a ver. Obviamente esto lo podemos hacer también numéricamente. Otra vez nos encaramamos en Z para hacer eh, para hacer el numerito. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, acordarse que Z originalmente era, Z es igual a la media menos mu entre la desviación estándar. De aquí, este es el valor genérico, y aquí pasa acá, ¿verdad? En donde lo que estamos comparando son dos medias, y entonces ya tenemos que dividir entre un error estándar. Y ahora tenemos que evolucionar a este otro valor de Z, en donde estamos comparando prácticamente que dos hipótesis, por decirlo de alguna manera. Tenemos que la hipótesis nula dice que la producción de la zona norte es igual a la producción de Pérez Celedón. La hipótesis nula dice que son diferentes. Hay que tomar en cuenta la hipótesis nula. Y entonces aquí yo tengo la media de la zona norte menos el mu de la zona norte menos la media de Pérez Celedón menos el mu de Pérez Celedón. Y entonces yo simple y sencillamente agarro y reacomodo estas cosas y entonces me queda que las dos estimaciones menos los dos parámetros, pero estos dos parámetros por hipótesis nula, yo digo que son iguales. Y entonces al ser iguales, esto se convierte en cero y sale de la formulita. Ahora tengo el error estándar. El error estándar, acuérdense que es desviación estándar entre la raíz de n, o lo que es lo mismo, vamos a ponerlo por acá, esto es la raíz cuadrada de la variancia entre n. ¿No? Y entonces, aquí tenemos la variancia de la zona norte entre n de la zona norte más la variancia de Pérez Celedón entre n de Pérez Celedón, y a esto le saco la raíz cuadrada para obtener un error estándar combinado. Y entonces, de esta manera yo calculo el valor de Z. Calculo el valor de Z y ese valor de Z me va a dar 3.94. Este es el valor. 3.94. Y resulta que la probabilidad de este valor de Z es 4 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5. 4 por 10 a la menos 5. 4 por 10 a la menos 5. Sí. Esto es simple y sencillamente despreciable. Esto es una probabilidad demasiado baja. Baja. Por lo tanto, yo tengo que considerar que este valor de Z es significativo. Pero este valor de Z, quien lo produce, en realidad es la diferencia entre estas dos medias. La media de la zona norte es 1.90 toneladas por hectárea y Pérez Celedón es 1.50 toneladas por hectárea. Hay una diferencia de 0.4 toneladas por hectárea. Y esa diferencia se considera estadísticamente significativa. Ya lo habíamos visto nosotros en los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza no traslapan. Por lo tanto, la diferencia es significativa. Ahora lo tenemos numéricamente, ¿no?
¿Cómo lo hacemos? Pues a través de Z. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Qué hora es? 4:43. ¿4 y qué? 45, casi 45. No, falta un cuarto de hora. Falta un cuarto de hora todavía. Bueno. Todo lo que hemos dicho se refiere a muestras que son grandes. Muestras que son de más de 20, más de 30, cada una de las muestras, y entonces eso no produce absolutamente ningún problema. Se cumple la regla empírica tal y como lo ven ustedes acá en este grafiquito, ¿verdad? Aquí ya es un poquito más exacto el cálculo del 95%. Acuérdense que nosotros en la regla empírica decíamos aproximadamente el 95%, más o menos 2 veces la desviación estándar. Entonces alguien se puso a sacar esta cuestión y entonces dice que si yo multiplico la desviación estándar por menos 1,96 y la multiplico por 1,96, entonces tengo exactamente 95% debajo de la curva, ¿verdad? Pero fíjese que esto es prácticamente 2. Esto es prácticamente 2. Y entonces por eso es que nosotros usamos 2. Pero bueno, valga que está en el grafiquito aquí el valor de 1,96 para explicar qué demonios es el valor de 1,96. Bueno. Sin embargo, alguien se puso a ver que conforme el tamaño de muestra bajaba, se hacía más pequeño, la distribución perdía altura. Y al perder altura, fíjese que entonces ya esta área azul ya no va a ser 95%. Ya voy a tener que abrir yo más, voy a tener que correr estos valores para acá y este otro valor para acá, lo voy a tener que correr para que debajo de la curva azul vuelva a haber 95%. Pero fíjese que ya estos valores ya no van a ser 1,96. Ya estos valores van a ser más, ¿no? Y si yo bajo más el pirucho de la distribución, más se va a apartar el valor acá y entonces más grande va a ser el valor por el cual yo tengo que multiplicar la desviación estándar. Entonces, date cuenta de una cosa. ¿Qué es lo que se afecta? Bueno, lo que se afecta es esto. El intervalo de confianza ya no va a ser la media más menos 2 que multiplica por, ¿para qué voy a poner? El error estándar. Esto es lo que se va a afectar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a hacer cada vez más grande y más grande y más grande para que el intervalo de confianza siga manteniendo la confiabilidad, o sea, la confianza de 95%. En este cuadrito, nosotros vemos los valores
que adquiere el extremo este. Si el tamaño de muestra es 14, entonces ya el valor ya no es 2, sino que es 2,51. Si es 13, entonces es 2,53. Si es 7, es 2,84. Si es 3, es 4,18. ¿Ves? Estos son los valores por los cuales hay que multiplicar el error estándar para poder obtener una confiabilidad del 95%. Eso altera totalmente el cálculo de probabilidad a la hora de hacer comparaciones, ¿verdad? Y entonces vamos a entrar en una situación en que la variancia de las muestras entra a jugar. Porque fíjense ustedes, por ejemplo, en este caso, esta muestra tiene una variancia muy grande. Esta tiene una variancia muy pequeña. Por eso es que se produce un intervalo de confianza pequeño. Este es un intervalo de confianza grande. Ok. Entonces, ahora está la pregunta. Estos dos promedios son iguales porque está, porque, perdón, porque realmente estadísticamente son iguales o son iguales porque estas variancias están traslapando. Dicho de otra manera, para ver cómo era, entramos en el intervalo, muy amplio. La pregunta es, ¿los intervalos traslapan porque las muestras son iguales, estadísticamente hablando, o porque las variancias de las muestras son diferentes? Ok. Aquí los intervalos traslapan porque realmente tienen que traslapar o traslapan porque las variancias son distintas. Y esa es una pregunta que no se puede contestar a menos de que se pruebe si las variancias estas, la variancia de este y la variancia de este otro, esta es la variancia roja y esta es la variancia azul, ¿verdad? Si estas dos variancias son iguales. Tenemos que hacer esta comparación primero, ¿verdad? Esta es esta es la tabla por medio de la cual yo evalúo las variancias. Entonces, digamos que yo tengo la variancia roja dividido entre la variancia azul. Y entonces este valor me da 1, digamos, que me da 1. Y entonces eso quiere decir que estas dos variancias son iguales. La probabilidad es muy alta. De aquí en adelante empieza a crecer el valor de 1 conforme esta variancia se empiece a hacer más grande con respecto a esta otra variancia, el valor empieza a crecer y crecer y crecer y crecer. Llega aquí a un valor de 4. Esta variancia es 4 veces mayor que la otra variancia. Y entonces ya la probabilidad de este valor ya es muy chiquita. Entonces aquí ya necesariamente tenemos que considerar que estas variancias son diferentes. Al producto de la división de estas dos variancias se le llama normalmente F, en honor de Sir Ronald Aylmer Fisher, que fue una persona que contribuyó
una cantidad exorbitante al desarrollo de la estadística, principalmente la estadística de comparaciones, ¿no? Entonces, este numerito se llama F, y esto vendría a ser entonces las probabilidades de F. Pero por dicha nosotros no tenemos que hacer todo este despelote. Y por eso es que volvemos a Infostat. Tenemos 26 vaquillas, misma raza, Holstein, estado sanitario y edad similares, y el hato se dividió en 2 grupos, 13 animales cada grupo. Uno de los grupos siguió alimentándose con la dieta común y corriente que venía comiendo, y el otro grupo siguió comiendo también esa misma dieta, pero con un suplemento de vitamina A. La hipótesis nula en este caso es que la ganancia de peso con vitamina A es igual a la ganancia de peso control. Y la hipótesis alternativa, la ganancia de peso con vitamina A es diferente a la ganancia de peso con la dieta control. ¿Ok? Fíjese que aquí es importante el asunto que se menciona que las vaquillas son de la misma raza, son la misma edad, el mismo estado sanitario, todo es prácticamente igual. Digamos que los animales son, obviamente no pueden ser clones, pero pero terriblemente similares, precisamente para que al final la ganancia de peso yo se la pueda achacar a la dieta que consumieron los animales y no a otra cosa. Que estaban enfermos, que hay un grupo que estaba enfermo y el otro grupo estaba muy sano. No, nada de eso. Todo se mantenía igual, excepto la dieta que consumieron. Bueno, ahí tenemos entonces los datos en formato columnar, los metemos en Infostat y vamos a buscar en el menú de estadísticas, ahí donde dice inferencia basada en 2 muestras. Y dentro de este submenú está el comando prueba DT. Esta prueba DT, ahora van a ver, hace todo lo que sea necesario hacer para comparar las 2 medias. Aparece la pantallita de siempre. Metemos entonces como variable o variable dependiente la ganancia de peso, y como criterio de clasificación sería la dieta o tratamiento o lo que ustedes quieran llamar. Luego aparece esta otra ventana en donde yo debo definir la salida. ¿Qué quiero yo ver en esta prueba? Bueno, todos contra todos, dice. Ok. Sí, todos contra todos. Control contra vitamina A. Esos son los grupos activos. Después, que quiero hacer una prueba bilateral. La prueba bilateral se llama esto. Cuando yo digo, cuando la hipótesis nula, cuando la hipótesis alternativa, dice que el promedio de vitamina A
es diferente al promedio control, cuando yo digo nada más que es diferente, entonces yo digo que esta es una prueba bilateral. Pero si yo defino mi hipótesis nula, mi hipótesis alternativa, de esta manera, la media de vitamina A es mayor que la media del control, entonces aquí yo estoy estableciendo una prueba unilateral derecha. Y si la hipótesis alternativa es que vitamina A es menor que control, aquí estoy estableciendo yo una prueba unilateral izquierda. Pero nosotros nunca trabajamos con esto. Nosotros siempre hacemos una prueba bilateral. ¿Ok? Entonces, en el cuadrillo de salida yo quiero ver el número de observaciones, quiero ver las variancias, los grados de libertad, quiero ver el valor de T, quiero ver los intervalos de confianza, los límites del intervalo de confianza. Quiero ver las medias, quiero ver la diferencia. El intervalo de confianza aquí es para la diferencia, no es para las medias, sino que es un intervalo de confianza de la diferencia entre medias. Y también quiero ver la probabilidad de este valor de T. ¿Verdad? Y aquí hay una cosa que es interesante. Bueno, quiero que el cuadrillo sea vertical, porque ustedes van a ver ahora que sale más ordenadito, si yo le digo vertical, y marco esta casilla. Porque entonces, al marcar esta casilla, yo le pido a Infostat que use la correlación de StatWhite si las variancias no son homogéneas, ¿verdad? Y para saber si las variancias no son homogéneas, el programa debe hacer una prueba de F. Divide las variancias, la más grande entre la más pequeña, calcula un valor de F, calcula el valor, la probabilidad de esa F y decide si es o no es significativo y por lo tanto si las variancias son iguales o son distintas. Entonces, al indicarle yo esto, le estoy indicando que me cuide el asuntito ese de las variancias y entonces ya yo no me tengo que encargar de eso. Y le doy a aceptar. Y este sería el resultado. Aquí están los valores de N, 14 y 14, ¿verdad? Está la media, ganancia de pesos del control, la ganancia de peso con vitamina A. Están las variancias. Esta prácticamente es el doble de esta, ¿verdad? Eso quiere decir que la F debe andar igual la 2, por ahí debe andar F. La diferencia entre medias es de 48.29 gramos. Los límites del intervalo de confianza de esta diferencia es esta. Va desde 11.85, el intervalo de confianza va desde menos 11,85 hasta menos 84,72. Aquí en el centro está la diferencia, menos 48,29. Fíjense que aquí hay una cosa que es importante. Observe que los dos extremos del intervalo de confianza de esta diferencia son negativos, ¿verdad?
Al ser negativos los dos extremos, eso quiere decir que el 0 nunca va a estar aquí adentro. Si yo hubiera tenido un extremo positivo y un extremo negativo, entonces ahí sí me llevó el diablo. El 0 va a pertenecer a ese intervalo de confianza y eso quiere decir entonces que esta diferencia eventualmente puede llegar a ser 0. Por lo tanto, entonces no existe esa diferencia y las medias entonces son iguales. Pero bueno, no tenemos que hacer eso, sino que calculamos un valor de t. El valor de t es igual al se calcula igual a z, exactamente igual a z. El valor entonces es menos 2.72 y resulta que la probabilidad de ese valor de z, de t, es de 0,01. Es significativo. Por lo tanto, la diferencia que hay entre estas dos medias es significativa y entonces yo digo, se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula se rechaza con base en este resultado, ¿verdad? Ok. Y aquí no hay nada más. Vamos a dejar de compartir para verle las caras. Todo el mundo asustado por el montón de matemática que hay. Repásenlo y se van a dar cuenta de que esto es terriblemente sencillo, pero terriblemente sencillo. Mañana vamos a hacer una práctica sobre esto con el grupo que le corresponde y el lunes y el martes de la semana entrante vamos a estar haciendo práctica sobre esto. Luego tendríamos que ver análisis de variancia, regresión y correlación. Eso es lo único que nos hace falta para terminar el curso. El curso se termina a finales de febrero, creo. Y entonces quiere decir que tenemos como 2 semanas para, todavía para dedicarle al curso. Y esas son las 2 semanas de esos 2 capítulos que hacen falta. Vamos a dejar de grabar porque ya no tengo por qué seguir grabando. ¿Estás seguro que desea terminar? Sí, creo.